La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Aquí nuevamente con ustedes con su programa Al Pueblo de Dios. Vamos a compartir en esta noche, en esta tarde, mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad? El tema de los testigos de Jesús. Aquellos discípulos que atestiguaban, ¿verdad?, la resurrección del Señor. Así que mis hermanas, mis hermanos, pues que el Señor me los guarde en esta tarde y siempre tener con nosotros, ya sabemos, mis hermanas y mis hermanos, la palabra de Dios, las sagradas escrituras para poder escudriñar, barajear, leer la palabra de Dios, tenerla con nosotros, cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral. Si no tienes la palabra de Dios, no tienes la Biblia, así que búscate una madrina, un padrino para que te regale una Biblia. Hay que barajear, hay que leer, ¿verdad? Hay que meditar la palabra de Dios escrita. También, mis hermanas, mis hermanos, también vuestra oración, ¿verdad?, debe ser elevada ante María Santísima, rezando el Santo Rosario, ya sea en familia, personalmente, ya cuando estás ahí un rato de tu descanso, caminando, descansando, y en fin, hay que elevar vuestras oraciones ante María Santísima y a la vez elevarlo a nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanas, mis hermanos, que el centro de nuestro hogar, que el centro de nuestro vivir sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida, en tu trabajo, con tu familia. Que el centro de nuestro vivir sea Jesucristo, que sea el Señor de los señores. Siempre hay que invitar a Jesús para con nosotros, para con nuestro trabajo, para con nuestra familia. Bien, mis hermanas y mis hermanos, les decía pues el tema de esta noche, los testigos de Jesús. Ahí barajeando la palabra de Dios, mis hermanas y mis hermanos, ahí vamos a tener el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Ahí tomen nota, Lucas 24, versículo 13 al 35. También tomando nota, el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Ahí toma nota para que con calma puedas barajear la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 16, igual todo el capítulo 16, 1 y siguientes, ahí lo tienes que barajear, leerlo con calma. Bien, decía la palabra de Dios, fíjense que después de la resurrección, estos dos discípulos ya regresaban a su pueblo natal. Jesús les había dicho, bueno, antes que suceda, para cuando suceda, ustedes crean. Él ya les había notificado a sus discípulos que iba a padecer en mano de las autoridades de Anás, Caifás, de los sumos sacerdotes,
aquellas autoridades que conformaban el Sanedrín de los ancianos, aquellos que llevaban la autoridad, la batuta de la vida religiosa, la vida política. Entonces ahí está, estando también Poncio Pilato, estando Herodes, estaba el grupo de los fariseos, el grupo de los saduceos, también era el grupo de los revolucionarios, de los celotas que se habían convertido, que se habían acercado a Jesús. Aquellos que sacaban el machete, ¿no? Cuando Jesús le dijo todavía a Pedro, Pedro, guarda el machete en su lugar. Todavía Pedro como que se acordaba que era revolucionario, que era de aquellos grupos que querían liberarse del poder romano. Entonces son los que se convierten, que se acercan a Jesús. Bien. Jesús ya les había comunicado a sus apóstoles que él iba a padecer, iba a ser levantado en lo alto en la cruz, iba a morir por la humanidad y después que al tercer día iba a resucitar. Por eso él dice, se los digo antes que suceda, para cuando suceda ustedes crean. Crean que yo soy el enviado, crean que yo soy el Mesías, crean que yo soy el Hijo de Dios. Entonces Jesús de una u otra manera les había notificado a los apóstoles, a los discípulos. Ya después que Jesús fue levantado en lo alto en la cruz, fue puesto en la tumba, donde nadie había puesto aún, dice la palabra. Recuerden ustedes que viene José de Arimatea a pedirle permiso a Poncio Pilatos para bajar el cuerpo de Jesús, para embalsamar el cuerpo de Jesús y depositarlo en aquella tumba. Viernes, sábado, el domingo, el primer minuto, la primera hora del día de la resurrección, del día, ¿verdad?, de la semana, dice la palabra que iban esas santas mujeres, fueron al sepulcro, María la de Cleofas, María de la Salomé y todas las Marías. Iban ahí, entre ellas, pues pensando, hablando, quién nos va a hacer el favor de mover la piedra de la tumba. Ahí sabemos en esto, ya sea llámese Mateo, llámese Marcos, le van a decir, ¿verdad? Ahí dice la palabra, bien sabemos que en Mateo 28, dice la palabra, alborear el primer día de la semana, María Magdalena, la otra María, fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor había bajado del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Entonces su rostro era resplandeciente como el relámpago y sus vestimentas era blanco como la nieve. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, ¿verdad?, no tengan miedo. Ya sé que buscan a Jesús el crucificado, pero no está aquí, ha resucitado. Fíjense, no está en el lugar de los muertos. Vayan, avísenle a sus hermanos que allá en Galilea los va a ver. Eso mismo dice, ¿verdad?, Marcos, ¿verdad? Ya sé que buscan a Jesús el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo han puesto y vayan y díganle a sus discípulos que irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán. Ella dice, salieron huyendo, salieron corriendo estas santas mujeres a buscar a Pedro y a Juan, a los demás apóstoles, para notificarle la resurrección de Jesús. Ellas por una parte. Y por otra parte, fíjense, estos dos discípulos ya iban de regreso rumbo a su pueblo, a su rancho. Ya no hay nada que hacer. Pues ya se murió el caudillo, ya se murió aquel que nos iba a liberar del poder romano. Ya no hay nada que hacer. Imagínense, si Jesús les había notificado, al tercer día resucitaré. Recuerden ustedes cuando Jesús le decía a los judíos, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Y qué dijeron? No, pues pues no sé de qué fumó o por qué habla así, ¿no? ¿Qué está pasando? 46 años nos hemos llevado construyendo este templo y viene y quiere destruir el templo y en 3 días lo va a levantar. Jesús hablaba del templo de su cuerpo.
Él hablaba de sí mismo. Así como les dijo, ¿verdad?, a los apóstoles: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan verdadero. En la última cena, recordemos: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre para tener vida eterna. Jesús también le notifica y le clarifica a Marta, a la hermana del exdifunto Lázaro: Marta, yo soy la resurrección, le dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Crees esto? Y la martucha Marta le responde a Jesús: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Cristo. Imagínense, si Jesús ya se fue presentando de una u otra manera, ahora a estos dos discípulos como que no les quedaba muy claro la idea. Como que ya se habían rajado ya la primera vuelta, pues que poco aguantan, pues ya van de regreso a su pueblo natal. Y dice, iban casi velados, tristes, agobiados, porque ya habían pasado 3 días y no sabían nada de Jesús. Fíjense que a veces, mis hermanas, mis hermanos, que podemos ir caminando en nuestras vidas ya, y a veces no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros, que Dios camina con nosotros. Cuando emprendemos algún trabajo con mucha alegría, con mucho esmero, pues hay que poner la confianza y la esperanza en Dios. A veces queremos hacer las cosas, sí, qué bueno que tengamos muchas ganas de hacerlo, pero no nos olvidemos de Dios. Qué bueno aquellos, ¿verdad?, que ponen un negocio, llaman al sacerdote para bendecir su local, para bendecir, ¿verdad?, su negocio de taquería, cualquier negocio, mire, ponen la confianza en Dios, no andan poniendo manojo de ajo, no andan poniendo pulsera balance o herraduras, no. Están llamando, ¿verdad?, al sacerdote para que les bendiga su lugar. Manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Koinonia Radio, contáctanos. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso con el padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. El Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Lo tiene. Yo lo tengo. Lo tiene. Yo lo tengo. Lo tiene. Yo lo tengo. Lo tiene. Yo lo tengo.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta tarde, los discípulos de Jesús. ¿Cómo nosotros debemos de ser discípulos de Jesús? A veces nos tenemos la idea, mis hermanas, desde hace 2000 años, ¿verdad? Bien, los que nos están ahorita siguiendo, saludos y bendiciones, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, mi hermana, mi hermano. Debes de recordar, yo soy el Padre Antonio Felipe Martínez, ¿verdad? Y que Dios te guarde. También haz oración por nosotros, los sacerdotes, y nosotros hacemos oración por ustedes. Bien, a veces pensamos, mis hermanas, mis hermanos, que, bueno, los que fueron los discípulos de Jesús, también nosotros somos los seguidores de Jesús. También nosotros somos los discípulos de Jesús, los que creemos en Él, los que somos bautizados, los que fuimos bautizados dentro de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica romana, ¿verdad?, que está en todo el mundo. Nosotros somos los seguidores de Jesús. Nosotros los que creemos en su palabra, los que creemos en María. Ahí está el resumen de nuestra fe, mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad? Cuando revisamos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí tenemos el catecismo, ¿verdad? Es bueno que podamos adquirirlo, ¿verdad? Para leerlo, tenerlo con nosotros. Hay otro libro más pequeño, más resumido, ¿verdad?, que hay que adquirirlo en las parroquias. También es catecismo de la Iglesia Católica, es más resumido. Ya este es el catecismo de la Iglesia, que es, mira, el tamaño de una Biblia, ¿no? Pero bueno, aquí está la base de nuestra fe. Cuando rezamos el credo, ahí está. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Creemos en María, creemos en los santos, rechazamos al diablo y Satanás. Creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está basada nuestra fe en la iglesia. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Aparte los inmediatos que caminaron con Jesús, que fue Pedro, Juan, Santiago el mayor, Santiago el menor, Tomás, Felipe, Bartolomé, Andrés, Judas Tadeo, Judas Iscariote el traidor. En fin, ahí tenemos todos los apóstoles que estuvieron con Jesús. Aún uno de ellos que estuvo muy cerca de Jesús. Pues aparte, fíjese, por eso traicionó a Jesús. Tenemos que tener cuidado, a veces podemos estar muy cerca de Dios, ¿verdad? Y de repente darle la espalda a Dios porque Dios no cumplió nuestro capricho. No, tenemos nosotros que pedirle a Dios de su bendición, de su perdón. No es que Dios cumpla vuestro capricho, mis hermanas, no. Nosotros tenemos la necesidad de Dios, tú y yo tenemos la necesidad de Dios. Dios nos dio una libertad, y como nos dio una libertad, Dios respeta nuestra libertad. ¿Caminas por el camino angosto o por el camino ancho? ¿Caminas por la verdad o por la falsedad? ¿Haces el bien o haces el mal? Pero día de mañana estaremos en la balanza. Va a decir Malaquías, hasta el soldado más fuerte, más terrible, en el momento más grande, cuando venga, ¿verdad?, el momento del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, va a dar el grito de espanto, de miedo, de frustración. Entonces, tenemos que acercarnos siempre con Dios, siendo sus discípulos. Sí, hace 2000 años estuvo ahí los demás seguidores de Jesús, pero también ahora actualmente nosotros somos los seguidores de Jesús. Nosotros tenemos que barajear el catecismo, recordar, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, recordar los sacramentos. Si nos falta algún sacramento, acercarnos, ¿verdad?, a la iglesia, a las parroquias, para prepararnos, para adentrar a nuestra fe católica. Aquellos, ¿verdad?, que se están preparando, que se están pues acercando a la iglesia católica, pues qué bueno, ¿verdad?, están conociendo la base de nuestra fe en el catecismo de la iglesia. Así que mis hermanas, mis hermanos, Cleofas y el otro discípulo, dice, ya iba de regreso a su pueblo, a su rancho. Por eso les decía hace rato, pues sí, cuando emprendemos nosotros un trabajo, cuando emprendemos un negocio con mucha alegría, con mucho esmero, pues poner siempre la confianza y la esperanza en Dios. Así como el campesino está esperando, aguardando, a ver a qué hora viene
el momento de las aguas, el día de San Juan, para que llueva y mejore la cosecha. Ahora en el desierto, ahorita es muy fácil, ahorita con la nueva tecnología, donde no llueve, ya llevan el agua en el desierto y reverdece. Salen las lechugas, sale la sandía y sale el melón. Ahí salen las cosas, llámese aquí en el desierto de Arizona, en todas estas partes, en este lado mexicano también, en Sonora, aquí en el Valle de Mexicali, toda esta zona, ¿verdad? Tierra caliente, casi nunca llueve, pero sin embargo con las aguas, ¿verdad? Que van llevando ahí en tuberías, pues mire cómo reverdece los suelos. Y tenemos ahí los productos que sembramos. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos de ser discípulos de Jesús? Pues actuar con nuestra vivencia, con nuestra fe puesta en Dios, dar obras, ¿verdad? Que merezcamos ser discípulos y seguidores de Jesús. No podemos decir yo soy seguidor de Jesús y procedemos de una u otra manera, procedemos negativamente. Nos avergonzamos de Jesús. No, si no somos seguidores de que yo soy católico, y defender nuestra fe, defender nuestros derechos como humanos. Por eso tenemos una voz para poder hablar, pero hablar en bien, no nomás estar inventando cosas. Si este discípulo, fíjense, pues ya como que estando con Jesús todavía se desanima, ya va de regreso. Y cuando nosotros hemos emprendido una carrera, un estudio, reprobamos. A veces hay que analizar por qué reprobamos. ¿Por qué estamos en bajas de calificación? ¿Es culpa del maestro? ¿Culpa nuestra que no nos organizamos? ¿Le echamos la culpa al trabajo? ¿Le echamos la culpa a medio mundo? ¿O a quién le echamos la culpa? ¿A la sociedad que no nos entiende? Como muchos que andan causando lástima y vergüenza, le echan la culpa a la sociedad que no los entiende. Pues ¿cómo te va a entender mi hermana, mi hermano? Si tú no das muestra de cambio, si tú mismo no te crees, ¿verdad?, en ese cambio de vida, tenemos que acercarnos a Dios para ser discípulos de Jesús. Ser bautizado en la iglesia, tenemos que ser responsable con nuestra vida, ser coherente con nuestro vivir. Ya los que fueron discípulos ya se murieron, ya están en el cielo, ya están, vamos a rogar, sí. Pero nosotros que estamos aquí, ¿de qué manera somos discípulos de Jesús? Hay personas charlatanas que hablan de Dios y hablan y dicen, pero su manera de proceder es otra. Su manera de actuar es otra. Andan engañando a medio mundo. Andan aquí, ¿verdad?, inventando cosas que no. Hay personas que se valen de la iglesia para decir que son católicos, sí, pero su conducta dice otra cosa. Entonces, ¿de qué manera yo voy a ser discípulo de Jesús? Tengo que saber cómo educarme a mí mismo, educar a la familia, educar a los hijos, educar a la prole. Hoy en día es que mucho bullying y mucho pleito en la escuela, en la secundaria, preparatoria. Usted, mi hermana, mi hermano, ¿ha ido a ver a su hijo a la escuela? ¿Ha ido a ver a la dirección? ¿Ha ido a preguntar cómo va su chamaca, su chamaco, si no se pintea las clases? ¿O nada más lo manda, nada más creyendo que el chamaco va bien? ¿O la chamaca? No, vaya, asómese. Pida permiso en su trabajo, vaya un rato, vea cómo va la chamaca en la escuela, el chamaco. Dialogue con su hija, con su hijo. No todo el tiempo es puro baile, puro juego. También hay responsabilidades en la casa, hay responsabilidades en la escuela, en el deporte. Hay chamacos que se la pasan ahí todo el tiempo ahí en el internet. Está bien, óigame, pero todo el día y toda la noche. ¿A qué hora va a comer? ¿A qué hora va a hacer qué hacer? Puro inútil sentado nada más ahí. ¿Para qué queremos inútiles? También es bueno accionar. Por eso hoy el gobierno es la motivación física. Quieren que la gente brinque, que baile el zumba o no sé, los bailes que tengan que bailar, que sude, que brinque. Es bueno para el corazón. Es bueno para usted mismo. Desentumas. Busque un poco de deporte. Pero así como busca deporte, también tiene que buscar siempre a Dios en su vida. No se olvide de Dios. Yo soy maestro de artes marciales, soy delegado de este estado de Baja California, en México. Imagínense trabajando allá a nivel nacional, cuando se juntan todos los deportistas en los Juegos Nacionales Populares. Un deporte para los que
no pueden, ¿verdad?, pagar un gran gimnasio, pero ahí están los populares. Apoyamos a todas las comunidades, acérquense con nosotros. Imagínense, estamos para apoyar a la sociedad, a la comunidad. Bueno, ¿de qué manera somos discípulos? Pues tenemos que ser discípulos contribuyendo también a la sociedad, contribuyendo también al pueblo. De esa manera, si me encierro, pues imagínense, están como aquellas que se encierran, buscan marido, pues ¿cuándo van a encontrar marido encerradas? Peínese, báñese y póngase peluca nueva y sálgase al parque para que la miren. Y va a tener muchos adeptos, va a tener muchos príncipes azules, pero encerrado y quiere encontrar novio, pues no, hombre. Así es, hay que testimoniar nuestra fe en Jesucristo. Manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida, nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporciona todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es un aborto. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios.
mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes el tema de esta tarde, los discípulos de Jesús. Ahí habíamos dado alguna cita bíblica, Lucas 24:13 y siguientes, para que con calma lo puedas barajear, lo puedas leer también. Habíamos visto también en Marcos 16:1 y siguiente, Mateo 28, también ahí con calma puedes barajear sobre la resurrección de Jesús. Ahora estamos, ¿verdad?, que aquellos discípulos de Emaús que iban ya de regreso. Imagínense cuando, si aparte que ya se nos dio la encomienda, todavía dudamos, ¿verdad?, de Dios. Estos discípulos como que habían dudado, bueno, ya se murió Jesús, ya no hay nada que hacer, pues ya vámonos de regreso a casa. Iban conversando, dice la palabra, sobre la situación que había pasado allá en Jerusalén. Y iban ahí conversando y viene un forastero, se les empareja y no se dieron cuenta que era Jesús. Y Jesús iba caminando con ellos. Y ahí iban, dice Cleofas, iba otro discípulo y Jesús ahí se encamina. Imagínense por los caminares, muchos caminan, ahí llegan un forastero, ni cuenta se dieron, pensaron que era alguien por ahí, alguien desconocido. Y les pregunta Jesús, ¿de qué están hablando? Entonces dice, ¿por qué van muy tristes y agobiados? Dice, eres tú, dice Cleofas, le dice a Jesús, eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días en Jerusalén. Eres tú el que viene de lejos y no sabes lo que ha pasado en nuestra ciudad, porque cada quien sabe lo que pasa en cada comunidad. Y es un pueblo chico, pues chisme grande, ¿no? Pero cada quien sabe lo que pasa, lo que acontece en su entorno. Bien. Y Jesús les dice, bueno, ¿y qué ha pasado en estos días? Y empiezan a hablarle de él mismo. Acerca de Jesús el de Nazara, que era un profeta en obras y en palabras. Era elegido de Dios. Era el enviado de Dios. Como dicen nuestras autoridades, lo condenaron, lo levantaron en lo alto en la cruz, fue muerto, pero lo pusieron en la tumba, sabemos que lo han puesto en la tumba. Y también estamos un poco desconcertados porque unas mujeres del mismo grupo, lo nuestro, nos han dicho que ya no está, que la tumba está vacía. Y fueron Pedro y Juan a la tumba, corrieron y realmente dijeron que no estaba Jesús, que había resucitado, dice nada más. Las mujeres nos tienen un poco desconcertadas, dijeron que ya no estaba, que unos ángeles dijeron que por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo. Bueno, si ya le dijeron, ya Jesús, bueno, escuchando la versión de estos viandantes, de Cleofas y el otro discípulos. Y Jesús empezó a hablarles acerca lo referente de él mismo, empezando, dice, desde los profetas hasta todo lo que Jesús les había dicho. Qué duros son de entender. No entendieron, dice Jesús, lo que él les ha explicado. Ya Jesús les empezó ahí a explicarles acerca de él. De qué manera iba a padecer, iba a morir, iba a resucitar. Imagínense. A veces cuando nosotros vamos caminando, nacemos en un lugar, crecemos en otro, trabajamos en otro y nos petateamos en otro lugar. Así es nuestro caminar, vamos peregrinando en la tierra, en esta vida. Cuando a veces venimos con mucho esmero de un lugar a otro lugar buscando trabajo o porque nos mandan por cuestión de trabajo, llegamos con esa alegría, pues no debemos de darnos vacaciones de Dios, siempre agradecerle a Dios en cada momento, siempre buscar a Dios, ¿verdad?, en cada momento. No es que busquemos a Dios ya cuando ya estemos más para allá que para acá, porque estamos cerca del hoyo, no. Siempre hay que buscar a Dios en todo momento. Agradecerle a Dios por el don de la vida, por el trabajo, por la familia, por la salud, por la enfermedad. Siempre tenemos que pedirle a Dios. ¿Sí? No olvidarnos de Él. Y Cleofas y el otro pues ya agarraban su
su rumbo, ya no hay nada que hacer, hay que regresarnos. ¿Se imagina? Pues bueno, si usted, por un ejemplo, imagínense, para construir una casa, un edificio, existen los planos, por eso están los arquitectos, para que hagan los planos, para que los albañiles, los constructores, viendo el plano, aunque no esté el arquitecto, ellos puedan seguir trabajando. Ya cuando el arquitecto venga, va a revisar la obra que ya van adelantado. ¿Qué va a pasar? El albañil tiene que esperarse a que esté el arquitecto, a que esté el dueño de la casa para que trabajen. Claro que no. Ahí se va a estar todo el tiempo sentado esperando. Por eso existen orden, existen estos planos, esté o no esté, ¿verdad? El arquitecto, por eso existen los planos, ven, revisan los papeles, sobre ese papel se van a basar para que las paredes no estén chuecas. Por eso existe algo, ¿verdad? Para ver que las paredes estén bien derechas y que lleven toda la zapata, toda la cimentación que tienen que llevar y todo. Entonces no quiere decir que los albañiles no van a trabajar porque no está el dueño de la casa, por favor. Entonces, quiere decir que él nada más va a llevar la batuta, no. Jesús ya preparó a los apóstoles, había preparado a los discípulos, aún así como que estaban titubeando y cada quien corrió. Estos ya estaban corriendo, ya no hay que hacer, ya no está el jefe, ya no está el líder, ya no está el guía, ya no está aquel que nos iba a liberar de las garras de los romanos, ya no está, ya vámonos. ¿Pero quién no les dijo pues que iba a resucitar? ¿Quién no les dijo pues crean? Yo soy el enviado. Yo vengo de allá porque mi Padre me ha enviado. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, pero al tercer día resucitaré. Y una vez estando Jesús resucitado dijo, pues les voy a mandar al Paráclito, al Espíritu de la verdad, que venga con todos los dones. Entonces, tenemos que creerle a Dios. No hay que titubear. Qué bueno, si has emprendido a hacer un trabajo. En todas las partes, aquí, allá en todo el mundo, está la economía baja. ¿Sí? No nada más eres tú. Todo el mundo sufre de la economía. Tan caro están los limones, tan caro están los huevos. Mejor, ¿verdad? Compre un pollito, una gallina ahí y ya pondrá ahí los huevos de oro, ¿no? Pero ahorita ya todo está caro, aquí y allá en todas partes donde usted le mire. En cualquier lugar. Así la destabilidad económica. Y todavía más los problemas que le sumemos. Y todavía nos apartamos de Dios, peor tantito. Por eso, ¿verdad? Hay que agarrarnos de Dios en las buenas y en las malas. Y Jesús seguía caminando con ellos y les estaba hablando, Jesús les estaba refrescando la memoria, ¿no? Porque es bueno refrescar la memoria a aquellos hermanos que ya se han enfriado, que se han apartado de la iglesia. Tienen 15, 20 años sin acercarse a la iglesia y pasan nada más. Pasan y pasan. Mejor el borrachito ahí se detienen para persinarse, ¿no? Pero me he encontrado hermanos que dicen, nada más por el deporte, fíjese. Por el deporte los hijos se han acercado ahí a la iglesia y el papá ya viene. Padre, me dice, tengo 8 años que no me asomaba ni cómo era la iglesia. Digo, pues hace usted muy mal. Y qué bueno que ha regresado, ¿verdad? Por su hijo. No, padre, desde hace 15 años, desde que algo que ahí no me gustó y me peleé. Ay, pues no se pelee con nadie, hombre. No se pelee con Dios. ¿Verdad? No se pelee con Dios. Va a estar como aquellas autoridades. Acuérdense, Gamaliel que le dijo a aquellas autoridades, tendrá que tener cuidado. Dejen a estos apóstoles que sigan predicando. Dejen que hablen de Jesús. Es que hablan de un Jesús resucitado, un Jesús que ya está muerto. Ellos dicen que está vivo y reafirman y confirman que está vivo. Dicen las autoridades, no querían que los primeros apóstoles, las primeras comunidades se llegaran con Jesús, que llegaran a formar, a integrarse, ¿verdad?, en la fe católica. Es que los apóstoles dicen, ¿verdad?, que Jesús está vivo, y las autoridades no querían que las personas supieran que Jesús estaba vivo. ¿Y qué dice aquel, verdad, Gamaliel, doctor de la iglesia? Déjenlos.
Si es cosa de los hombres, se muere el líder, se acaba todo. Recuerden lo que pasó con un tal Teudas, con Judas el Galileo, que reunió en pos de sí más de 400 seguidores, se petateó uno, se petateó el otro, y todos se dispersaron. Así va a pasar con ellos. Cuando mueran los apóstoles, todo se va a acabar. Si es cosa de los hombres, pero si es cosa de Dios, no se va a acabar, no sea que estemos luchando contra Dios. Ay, déjenlos, fíjense. Y claro, muere uno, viene otro, pero la iglesia de Jesucristo está presente. Manténnos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Coinonía Media, domingos 4 de la tarde, tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Escucha cada martes en punto de las 8 de la noche el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, a cargo de la Pastoral Vocacional Diocesana, en Coinonía Media, tjcatólico.com. Recuerda, todos somos llamados a reflejar nuestra vocación, somos vocacionados, todos somos promotores, todos podemos construir una cultura vocacional. La familia es el cimiento de la humanidad, y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes en esta tarde el tema de los discípulos de Jesús. Mis hermanas y mis hermanos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, donde quiera que vivas, donde quiera que estés. Vuestras oraciones para con ustedes, para con su familia, para con su negocio, y también ustedes recen por su servidor y recen por todos nosotros, ¿verdad? Que encaminamos y proyectamos la palabra de Dios para que también venga el Espíritu Santo, nos ilumine para seguir transmitiendo esta verdad de nuestro Señor. Que el Señor te guarde, aquellos que estén enfermas y enfermos también, vuestras oraciones para con ustedes, que el Señor escuche sus ruegos, sus plegarias, para que realmente los medicamentos, ¿verdad?, funcionen y salgan adelante con su salud física o salud espiritual. Bien, mis hermanas y mis hermanos, pues vamos a continuar, ¿verdad? Les hablaba sobre estos dos discípulos que iban rumbo a Emaús. ¿Qué rumbo llevamos nosotros en nuestro caminar, en nuestra peregrinación? Ellos, pues bueno, iban a un lugar fijo, que dice que distaba unos 11 kilómetros de Jerusalén.
A veces nosotros hemos caminado más kilómetros. Imagínense, desde el sur hasta aquí a Tijuana, ¿cuántos kilómetros son? Si aquí en la Ciudad de México casi el camión son más de 45 horas en camión. Claro, en el avión es más rápido, 3 horas y media, 4 horas, ¿no? Pero ¿cuántos kilómetros? Anteriormente era en tren, ahora es en autobús y después en avión. Pero bueno, hemos recorrido nosotros también en nuestros caminares, en nuestra vivencia. Y en nuestros caminares, en nuestra vida, a veces hay que reflexionar cómo estamos con Dios. ¿Nos hemos apartado de Dios? ¿Hemos dejado a Dios a un lado? ¿Nos hemos agarrado de Él? ¿O cómo está nuestra vivencia? ¿Hemos proyectado a Dios a los demás? ¿Hemos transmitido a Dios a vuestros hijos? Para no quejarnos. Es que los chamacos ya tienen 26, 30 años, ya no me hacen caso, sí, pero en su momento, ¿tú le hablaste de Dios a tus hijos? ¿O ya los quieres convertir, ya que ya estás más cerca del hoyo que para acá y para allá, ¿no? Y no sabemos, mis hermanos. Así que es la única garantía que no sabemos. Hay que pedir a Dios que nos dé una larga vida hasta nuestra vejez, hasta nuestra ancianidad. Eso hay que pedirle a Dios, porque tu vida y mi vida está en las manos de Dios. A veces nos dicen, ¿verdad? Mira, hay que asegurarte. Asegura la casa, asegura el carro. Sí, pero la iglesia nos invita a asegurarnos espiritualmente. Ser siempre discípulo de Jesús. Barajear la Biblia. Revisar los sacramentos y los mandamientos. Alinear nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Que hay que ser un día cada día mejores. Que no estemos en la boca de toda la gente, que seamos candil de la calle y oscuridad en la casa. Así que cada quien debemos de reflexionar, responderle a Dios cómo estamos con Él, cómo estamos con los demás, con nosotros mismos. ¿Hay paz en nuestra vivencia? ¿Hay alegría? ¿Hay armonía? ¿O cómo yo puedo ser discípulo de Jesús? Ya fueron los discípulos hace 2000 años, ya ellos ya fueron. Pero, ¿que no soy hijo de Dios, hija de Dios? ¿Que no soy bautizado? ¿Que no formo parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿O nada más que las monjitas prediquen, que nada más los sacerdotes prediquen, nada más las misioneras y misioneros, y mi papel de laico comprometido, de laico bautizado, ¿en dónde queda? También nosotros, ¿verdad? Desde nuestro entorno, los que somos católicos, los que somos bautizados, tenemos que hablar de Dios, ser siempre discípulo de Jesús. Sí, mandamos a los hijos en una escuela católica, sí, está bien que lo mandes a la escuela católica, pero también hay que dar nuestro momento, nuestro tiempo para estar con los muchachos, para hablar con los muchachos, para ver, ¿verdad?, cómo va nuestra fe, mantener nuestra fe, agarrarnos de nuestro Señor, ¿verdad?, en nuestra fe. No dejarlos, ¿verdad? Como ahí los mando en el catecismo, los mando en escuela, ¿verdad?, donde dan catequesis, sí, pero también nosotros como familia, ¿cómo estamos como familia? Porque es muy fácil, ¿verdad?, que podamos nosotros despejarnos, es muy fácil correr. Cuando ya vienen las trifulcas, vienen los grandes problemas, estos discípulos ya se iban, pues ya, no sabemos más de Jesús. Dicen por ahí que resucitó, dicen de estas mujeres, quién sabe si inventan o qué, pero dijeron, no lo encontraron, como no lo hemos visto, pues vámonos, ¿no? Y mira, y Jesús estaba caminando con ellos, Dios estaba caminando con ellos, Dios no nos abandona, nosotros a veces abandonamos a Dios. Cualquier dificultad, mi hermana, mi hermano, no abandones a Dios. Tampoco vayas con los charlatanes, porque los charlatanes te van a embaucar, te van a decir cómo se fue a la verdad y te sacan por la limpia 5,000, luego 7,000, luego 15,000 pesos y andas vendiendo hasta lo que no tienes. Por favor, no. Ve y busca a Dios. Está el Señor las 24 horas en el sagrario. Fíjese, en paz descanse un hombre, ¿verdad? Estrejo. Este hombre, pues, ya Dios ya lo mandó a llamar. Pues a veces llegaba ahí, ¿verdad?, en la iglesia y estaba cerrada a medianoche, pues ya venía medio chile, ¿no? Venía medio empédocle. Pues agarraba una silla de esas viejitas y se sentaba enfrente del templo, ¿no? Y sabía él
que ahí venía a rezar, que Dios estaba allá en el Santísimo, estaba en el Sagrario, ¿no? Él pensando que estaba el Señor ahí, guardado en el Sagrario, él pasaba a medianoche, claro, no iba en juicio. Ya después en juicio digo, pues así como vienes también de cohete, también vente en juicio para que también Dios te escuche, ¿no? Y realmente tú puedas, ¿verdad?, encontrarte con Dios, ¿verdad?, en el silencio, en la oración, en la alabanza, en la alegría, ¿no? Hay que buscar siempre al Señor, ¿no? Así que estos discípulos, tristes, regresando a su hogar, a su pueblo, y Dios estaba con él. Dios caminaba con él. Jesús caminaba con él. Así que en nuestro viaje, aquellos que trabajan, ¿verdad?, a los que trabajan manejando en el tráiler o tienen que transportarse de un lugar a otro el producto, recuerda que Dios está contigo. A veces se espantan porque me dicen, es que me espantaron, vino un mal aire. Bueno, agárrate de Dios, ¿no? El lugar que llegues, vete a misa, ve, ¿verdad?, escuche la palabra de Dios, vienes acá, ve a misa, busca un momento de tu descanso para encontrarte con Dios. Hay personas que tienen que viajar, ¿verdad?, por cuestión de trabajo, manejando carro grande o carro chico, pues bueno, no te olvides de Dios. Otros en cualquier trabajo que estés, ¿verdad?, vayas donde vayas, estés donde estés, dentro del barco, adentro del avión, pues siempre encomídate a Dios. Cuidado con los charlatanes, de que los hay. Así que Dios siempre va a estar ahí donde tú lo hayas dejado, donde tú lo dejes. Sí, caminó con estos discípulos y todavía Jesús dice la palabra como que se iba más de lejos. ¿Y qué dicen? Quédate con nosotros porque ya es tarde. Y claro, en la noche, ¿verdad?, salen los bandoleros, en la noche salen los salteadores, y por eso 2 discípulos dijeron a Jesús, pensaban ellos que era un forastero, quédate con nosotros, porque ya es noche. Y qué bueno, hay personas, ¿verdad?, que en nuestra vivencia, en nuestra vida, hemos encontrado gente buena. Hay gente más buena que mala, ¿verdad? En nuestro caminar siempre nos ofrecen un vaso de agua, nos ofrecen un taco. Imagínense cuando vamos viajando, se poncha una llanta, cualquier cosa que pasa, ¿no? Hay gente siempre que nos da la mano, ¿no? Nos da la ayuda, ¿no? Nos ayudan. Y es bendición de Dios. Es una bendición de Dios que dicen, quédate que ya es tarde, ¿no? Y dice la palabra que ellos reconocieron la misericordia, la grandeza de Dios cuando en la mesa al partir el pan se dieron cuenta, se les abrieron la mente, el corazón. Con razón latía en nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino. Y patas para que te quiero regresan a notificarle a Pedro, Santiago y a Juan, los demás discípulos, que realmente Jesús había resucitado. Entonces el testimonio de los discípulos, ¿no? Entonces nosotros que estamos hoy en estos días, pues ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestro testimonio, verdad? ¿Cómo andamos con nosotros mismos? ¿Realmente hablamos de Dios? ¿Realmente hablamos de María? ¿Realmente mantenemos nuestra fe? ¿Realmente a los demás también los invitamos a mantener su fe, verdad, a Dios? Nosotros también tenemos que ser los discípulos de Jesús, seguidores de Jesús y creerle a Dios. Mantener siempre esa fe en el Señor. Mis hermanas, mis hermanos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Así que síguenos escuchando, ¿verdad? En ese tu programa, Al Pueblo de Dios, en la Coinonía Radio, ¿verdad? La radio de la arquidiócesis en tu radio. Así que mis hermanos, barajeando la Biblia, lean, acérquense, busquen, ¿verdad?, esa gracia de Dios, busquen esa bendición de Dios. Así que no hacer caso de los charlatanes a pesar de los pesares, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier situación. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga hoy y siempre. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.